bendiciones. Vamos a tener una palabra de parte de Dios este domingo. ¿Estamos listos? ¿Tenemos los oídos atentos en esta mañana? Sí, vamos a prepararnos para ser edificados en la palabra del Señor. Y estoy hablándoles de los 10 mandamientos, siguiendo con esta serie de sermones a veces un poco incómodos. Son los no que hay en el Antiguo Testamento. La mayoría de los mandamientos son no hagas esto, no hagas lo otro. Y sabemos que los no son preventivos. Cuando Dios dice no a algo, no es porque nos quiere hacer la vida difícil, sino que son prevención, hablan de prevención para que no nos vaya mal. Así que hoy vamos a estar compartiendo entonces sobre los 10 mandamientos que están narrados en dos partes del Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 20 y también en Deuteronomio capítulo 5. Son dos secciones de la Biblia, dos libros de la Biblia en donde se narran los mismos mandamientos. Así que hoy vamos a ver la escalera del enojo, la escalera del enojo, que es el mandamiento 6, y está en Éxodo capítulo 20, versículo 13, y dice, así es el texto bíblico, bien cortito, no matarás, punto. ¿Sí? Así que hay una escalera del enojo. Sabemos que el enojo es muy peligroso, ¿sí? Así que ¿cuántos conocen gente enojona? Por allá, otras galaxias. Acá, gracias a Dios, se han ido todos. Pero hay gente enojona, y a veces el enojo puede ser activo o pasivo, ahora vamos a ver un poquitito, pero el enojo es complicado a tal punto que puede llevar a cosas peores, ¿no? El enojo es el inicio de algo peor y gente mata realmente por enojo, por ira. La Biblia también nos enseña que la vida y la muerte están en el poder de nuestra lengua, así que muchas veces el enojo y las palabras que usamos hirientes, si bien no matan físicamente a alguien, matan relaciones, matan emociones, matan sueños. Entonces el no matarás no es solamente para un asesino, ¿sí? Como en el Antiguo Testamento se decía en este mandamiento, sino que ahora vamos a ver un texto donde Jesús esto lo eleva un poco más. Y como les dije, el enojo y las palabras que usamos cuando uno está enojado o uno está herido o uno está molesto y hay niveles de enojo, son palabras que destruyen, matan relaciones. ¿Cuántas relaciones se han perdido por culpa de los enojos? ¿Cuántos sueños han muerto por culpa de los enojos? A veces son enojos personales, a veces son hacia los demás. Así que diga conmigo, no mataré. Vamos, diga conmigo, no mataré. Ahora vamos a ver, Jesús levanta este mandamiento número 6 a otro nivel. Y este es el texto en donde Jesús habla de este mandamiento y nos dice lo siguiente: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, acá lo levanta Jesús al nivel del enojo, contra su hermano, diga conmigo, enojo contra mi hermano, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo será expuesto al infierno de fuego. Más adelantito dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez. Así que esta es el texto en Mateo 5, versos 21 y 22, y también leímos un poquito del verso 25. Ahora, hay una escalera, hay niveles de enojo, y acá Jesús lo muestra, que el enojo puede llevar a cosas terribles, ¿no? Y Jesús acá dice, bueno, la Biblia dice en el Antiguo Testamento que no hay que matar, estamos de acuerdo con eso, pero vamos a hablar de algo que es así de peligroso como matar, que es el enojo. Es igual de peligroso y aún es mucho más sutil que
que lo que es el asesinato o matar a alguien. ¿Sí? Es mucho más sutil porque, como dije, trae muerte, trae distintos tipos de muerte, que no es necesariamente la muerte física, aunque puede llevar a eso. Así que Jesús levanta el mandamiento. Estos dos mandamientos que vamos a ver en estos próximos domingos, este y el de no adulterarás, son mandamientos que Jesús los potencia, los levanta, les pone el estándar mucho más alto y exige mucho más de esos mandamientos. Y Jesús es este Dios y el mismo Dios que tiene la autoridad para interpretar estos mandamientos en la forma en que se deben interpretar. Jesús es el mismo que estuvo junto con Dios el Padre escribiendo esas tablas de Moisés en el monte Sinaí. Así que Jesús sabe de esto, sabe de la ley. Así que dice, miren, no nos escudemos solo con que, bueno, no lo maté, sino que también hay que tener cuidado con el enojo. Mucho cuidado. En realidad, el mandamiento debería ser no te enojes. Y ahí creo que andamos todos, ¿verdad?, en alguno de los escalones de esta escalera. La escalera del enojón. ¿Cuántos están con la carita así hoy? Como ese enojón que está ahí en pantalla. Hay una escalera del enojón o la enojona. ¿Sí? Como digo, esto no tiene nada que ver con el carácter, el temperamento de la persona, porque a veces tachamos o estigmatizamos o le ponemos un label a la persona, una etiqueta, este es enojón porque tiene carácter fuerte. No tiene que ver con el carácter, tiene que ver con lo que está pasando adentro, que en esta escalera después se va exteriorizando, con voz bajita o con voz alta, pero el enojo está ahí. Y hay gente que es uno la ve por fuera muy tranquila, pero está muy enojada. ¿Sí? Hay gente que es un poco más extrovertida y demás, y también están enojados. Así que el enojo no respeta el carácter. El enojo entra, seas tranquilo o no tranquilo, y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Yo digo a veces que es mucho más peligroso en la persona que es tranquila porque da la apariencia externamente de que no está enojada. Entonces, el enojón, que es mucho más extrovertido, exterioriza el enojo cuando le viene, ¿verdad? Es como que decimos, se encendió rápido. Pero el que es introvertido, el que es más reservado, es mucho más difícil notar que está enojado. Y a veces es más peligroso porque el enojo empieza a echar raíces. Así que vamos a ver esta escalera del enojón. Pretendo ser rápido, así que te pido bastante atención, porque esta es una palabra que nos ministra a todos. Es una palabra que nos ministra a todos y que está dentro de este sexto mandamiento, que es no matarás. Recordemos que el matar, entonces, para Jesús no está definiendo solamente al asesino, sino también aquel que guarda en su corazón enojo y no trabaja con este enojo. Así que vamos a ver, esta es la escalera que les presento del enojo. Hay 3 niveles. El primero es cuando me irrito. Todos conocen gente que se irrita. Y ahora no apuntemos a los demás. Mejor dicho, ¿cuántas veces yo me irrito? Así que apuntémonos hacia nosotros mismos para que esta palabra la podamos aplicar a nosotros y no siempre a alguno que tenemos ahí cerca, ¿no? ¿Cuántas veces yo me irrito? Sea con una sonrisa, hay gente que se irrita con sonrisa, ¿sí? Te sonríe, pero está por dentro, está irritado, ¿verdad? Hay gente que la ves y no mata una mosca, pero está molesto o molesta internamente. Así que de vuelta quiero separar esto del enojo con lo que es el carácter. Enfatizo eso porque es muy importante verlo así. A veces decimos, no, mira qué sonriente, qué tranquilo, pero guarda toneladas de enojo adentro. Así que la irritabilidad es el primer nivel, el primer escalón. Después viene el desprecio, ¿ya? La irritabilidad va más por dentro, ahora vamos a ver, y el desprecio ya cuando empiezo a exteriorizar de una u otra forma el enojo, ¿sí? El enojo que estuve guardando, esa molestia interna que se estacionó en mi corazón, luego comienzo a exteriorizarla hacia la persona o grupo de personas con las cuales estoy molesto o molesta, ¿sí? Entonces ahí ya pasa un nivel, otro segundo escalón, que es el desprecio. Y el desprecio tiene que ver con palabras en primer lugar, pero también a veces con acciones. Y luego el tercer nivel, y este tercer nivel quizás es el más peligroso de todos,
de acuerdo a lo que dice Jesús en el texto que leímos, es cuando uno maldice ya, cuando uno insulta, cuando uno ya llega a un punto donde alberga en su corazón no solo enojo o molestia, sino que eso se transformó en un odio, una bronca que uno dice, pero ¿cómo esta persona albergó tanta molestia y nunca trabajó con ella? Ahora, ustedes se van a sorprender. Esto no es que pasa afuera, esto Jesús lo está hablando en el contexto de los hermanos. Cualquiera que diga a su hermano, cualquiera que se enoje con su hermano. ¿Sí? Entonces esto pasa en el contexto de los creyentes, de los creyentes. Este tipo de acciones, y por eso es tan importante este tema, pasa con los creyentes. Ustedes se sorprenderán cuántos creyentes irritados hay, molestos hay. La cuarentena sacó un montón de irritabilidad a la superficie. Entonces, eso si yo no trabajo con eso, y la irritabilidad, o me puedo irritar con una persona, y ahí vamos buscando, porque la irritabilidad pasa por dentro, y siempre cuando no estoy contento, cuando no estoy bien con lo que Dios me dio, empiezo a buscar culpables. Entonces, cuando empiezo a buscar culpables de mi malestar interno, me irrito. Y ahí empiezo a buscar, y ahí la puede ligar cualquiera. El más cercano o gente aún de afuera. A veces no nos atrevemos a irritarnos con gente de nuestro contexto familiar, por ejemplo, que son partes de la iglesia, aún así, son hermanos en la fe, pero me molesto después con gente de la iglesia u otros hermanos. Cuando no trabajo con esa irritabilidad, pasa a ser un desprecio. Entonces, dentro de la iglesia encontramos gente que tiende a despreciar, ¿sí? Y después puede transformarse en algo peor, que es un insulto o maldición. Así que esta es la escalera del enojón y de la enojona. No sé en qué escalón estarás. Algunos dirán, no, yo nunca me enojo. Más santo y santa que yo no existe en este planeta, pero les puedo asegurar que todos experimentan en alguna medida este enojo, y lo bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, es que hay que saberlo tratar. La escalera, vamos a ver estos 3 puntos. Jesús dice, cualquiera que se enoje contra su hermano. Así que vamos a ver cómo esta escalera funciona dentro de lo que Jesús interpreta del 6º mandamiento del Antiguo Testamento. No solo no matarás, sino te voy a decir ahora una cosa, no te tienes que enojar, no te tienes que enojar. Cualquiera que se enoja contra su hermano, ¿sí? Y luego da la consecuencia. El primer nivel es el enojo. La palabra griega es orgizo, que significa irritabilidad, como les puse ahí en el primer escalón. Esa molestia u oposición. Me opongo a alguien o me opongo a lo que esa persona dice internamente. Esto ya todavía no está exteriorizado, pero dentro de mi corazón hay un conflicto que se comienza a gestar con esa persona, ¿sí? A veces dentro de la casa, como digo, si son todos creyentes, pero esto pasa mucho en la iglesia. Jesús lo está hablando en el contexto de la iglesia. En el Antiguo Testamento los mandamientos eran para la congregación de Israel, no aplicaban a los filisteos o a otros pueblos vecinos, a los egipcios. Estos mandamientos eran para la congregación, el pueblo de Israel. Lo mismo es para ahora, esto aplica en la congregación de los santos. Entonces Jesús dice acá, ¿sabes qué? Cuidado con la irritabilidad, con el enojo. Es muy importante tener esto en perspectiva. Es una oposición, me empiezo a oponer a lo que está sucediendo. En una iglesia esto pasa muchísimo. ¿Cuándo te das cuenta que te empiezas a molestar? Y cuando empiezas a experimentar dentro tuyo oposición con los hermanos de la iglesia, con los líderes, como hemos hablado la otra vez en cuanto a las autoridades, con los pastores, cuando empiezas a sentir algo en tu corazón que empieza a tomar lugar, a oponerte, a molestarte, a ponerte irritable. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿No? ¿Y por qué? Entonces ahí empieza a haber una oposición interna, un cuestionamiento interno.
Puede pasar en tu casa. ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mis hijos? Entonces empieza a haber una disconformidad. Me irrito, me molesto. Vuelvo a repetir, la cuarentena ha creado este ambiente propicio para que la gente se irrite. Encontramos mucha gente irritable. Hola, ¿cómo estás? Irritabilidad, molestia. El amor de Cristo en este tiempo se tiene que mostrar más que nunca. Pero notamos mucha irritabilidad. El hermano no hizo esto. De la irritabilidad pasa un desprecio y de ahí paso a, no, lo corto, ya no lo quiero ver. No se pregunta de dónde salió todo esto, ¿verdad? Comienza por esa irritabilidad interna. No se detecta a priori. A primera vista uno no la detecta esa irritabilidad. El que está afuera, la persona con la cual está irritada el otro, uno eventualmente no se da cuenta. Porque muchas veces la gente es muy buena disfrazando la irritabilidad. Se pone esa careta de, oh, sí, está todo bien, de golpe te salen con unas bombas atómicas y uno dice, oh my gosh, ¿qué pasó? Sí, es que se empezó a gestar y empezó a subir una persona esta escalera del enojo. El enojo es peligrosísimo. El enojo es peligrosísimo porque te corta prematuramente relaciones en tu vida que muchas veces eran saludables dentro del contexto del cristianismo. Entonces, muchas veces porque uno se enoja, me voy de la iglesia. Uno escucha esto, yo como pastor ahora lo escucho muy seguido en otras iglesias, gente que viene así enojadas con estos, con los otros, con los hermanos, me fui. Se cortaron relaciones que debieran haber terminado bien, sin enojo. Entonces, el enojo que me guardé en aquel lugar me lo traigo acá. Sigo con el enojo, no lo trabajé, no lo resolví. Me enojé y no lo resolví. Y ahí está. Y empieza a escalar. El enojo es muy peligroso. Orghizo habla de un enojo posicional. Diga conmigo posicional ahí. Posicional. Una irritabilidad en donde yo me estaciono. No puedo salir de ella. Y de ese tipo de enojo habla Jesús aquí. Es un enojo donde yo decido estacionarme ahí. No lo quiero resolver, no lo voy a resolver, no estoy dispuesto a resolverlo ni a negociar, entonces me estaciono en ese enojo. Pasan las familias, esposos que no quieren negociar con las esposas. No, tomé la decisión, ¡plá! Ahí se estaciona. Se crea este enojo, orgullo, comienza a tomar lugar en la escalera. Ya estás en el primer escalón. Esposas que dicen, no, no quiero resolver este tema, ahí me cierro, me estacioné en un estado de enojo. Es un estado de exasperación. Esta persona ya me molesta lo que está diciendo. Espero que ninguno se moleste con lo que estoy predicando ahora, ¿no? Pero eso pasa a veces, ¿no? Me molesta. Quisiera escuchar otra cosa, quisiera que esta persona actúe así. Es una disconformidad interna. ¿Cuál es la consecuencia del enojo posicional cuando yo ya me estaciono en una condición de que estoy irritado y no trabajé en esa área? Jesús dice que la persona que no resuelve este enojo, se estaciona ahí, será culpable de juicio. Diga conmigo ahí, juicio. Bueno, si esperabas un sermón que te motive, quizás este no es justo el que te va a motivar. Pero sí va a trabajar con los enojos y vuelvo a repetir, la gente se enoja. La gente se enoja. La gente no sabe, la gente cómo se ofende. Este primer punto es el de la ofensa. Me molesté, no me gustó, no quise. Ay, que venga él a decirme. ¿Sí? Entonces yo guardo ofensa, guardo enojo, me irrito. ¿Cuál es la consecuencia? Culpa de juicio. Acarrea juicio. El enojón, el ofendido, el que se irrita, trae juicio sobre su vida. Cuando yo no decido tratar con la ofensa, el enojo, la irritabilidad, este es el cuadro, y me estaciono allí, va a venir juicio sobre mi vida, indefectiblemente. De alguna manera se va a manifestar ese juicio.
sea en las finanzas, sea en la salud, y esto no te estoy maldiciendo ni nada, pero es lo que dice la Biblia, será culpable de juicio. La persona que se enoja y no resuelve el enojo acarrea, y en este caso sobre su vida, juicio. Quizás no afecta a los que están al lado directamente, pero el juicio viene sobre la vida del enojón. Así que si estás enojado y no lo has resuelto el enojo, la culpa es juicio. Mucha gente, por no resolver esto, el apóstol Pablo lo pone esto en el contexto de la cena, cuando hay problemas con los hermanos, dice que cuando uno toma la cena del Señor acarrea sobre uno juicio. Por eso, dice Pablo, están muchos enfermos y algunos duermen. El enojo no es chiste. El apóstol Pablo dijo también, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que quiere decir es que uno no puede pasar un día enojado. En otras palabras, hay que resolverlo pronto. Y en este primer escalón, tú y yo podemos resolver los conflictos, las diferencias. Se pueden resolver. No tengo que dejar estacionar allí. Segundo escalón. Cualquiera que diga necio, dile al que está al lado, no te voy a decir necio, vamos, dile así. Gracias. Mi esposa me lo dijo desde allá. A su hermano. Quiero insistir en esto, el contexto es de los hermanos. A veces decimos, no me enojé con este, con el otro, está bien. Los enojos hacia afuera tampoco están bien, pero en mayor razón es con los hermanos. El problema está acá con los hermanos, con los que convives, con los que estás todos los días. Rara vez uno tiene que estar muy mal para andar enojándose con cualquiera que se le cruza en la calle. Con los que te enojas son con los que tienes relación, con aquellos que tienes cerca. Segundo nivel es el que le dice a su hermano, necio. Necio. Ahora, ya acá el enojo en el segundo escalón se empieza a exteriorizar, empieza a tomar una forma ya externa, empieza a atacar. Lo que tenías adentro ya se transforma en el segundo escalón en un ataque hacia la otra persona. Ahora, acá hay una palabra que es en arameo. Jesús la dijo así y algunas versiones, como la Biblia de las Américas, la utiliza en arameo directamente. Dice, cualquiera que le diga a su hermano, raca, raca, raca. Esa es la palabra en arameo, que también se traduce así en el griego, y eso es un desprecio verbal. Es como decirle a alguien, eres un inútil, eres un bueno para nada. Mira, qué tremendo, ¿no? ¿Verdad? Pero es un desprecio ya exteriorizado, que puede ser verbal o también a veces puede ser ignorando a la persona, mostrándole de que no la toma en cuenta. Cuando uno no toma en cuenta a la otra persona, lo está despreciando, no valora lo que la otra persona le dice, lo que la otra persona es. Cuando yo tomo en un matrimonio decisiones por mí mismo, sin consultar a mi esposa o sin tener en cuenta lo que ella piensa, la estoy despreciando. Estoy en el segundo escalón del enojo, del enojón. Es un tipo, una tipa que dice, a mí, ¿sí? Lo que opina me vale, no lo voy a tener en cuenta, ¿sí? Entonces es un enojo ya exteriorizado, lo ignoro, lo menosprecio a la otra persona, lo trato como que para mí no existe, es un bueno para nada o una buena para nada. No, la verdad que en mis decisiones, en lo que yo pienso, no influencia para nada, pero hay una relación, es una relación de hermandad. Existe la relación. Y en una relación debe uno valorar al que tiene al lado, tenerlo en cuenta al que tiene al lado, consultar con el que tiene al lado. Cuando yo empiezo en esta escalera del enojo, cuando ya me irrito, guardo cosas adentro, voy a otro nivel, donde empiezo a ignorar al otro o menospreciar, a un desprecio de la persona. Y eso es tratarlo como raca, raca. A ver, digan raca. Esa es la palabra que usó Jesús en arameo, raca. El que le dice al hermano raca, ese va a tener problemas, ¿no? Entonces, este nivel es un nivel donde comienzo a exteriorizar lo que yo antes sentía en mi corazón.
Ahora, uno puede pasar de un escalón al otro, así como en una escalera, simplemente automáticamente. El enojo interno no resuelto, la irritabilidad, la disconformidad con la persona o grupo de personas, cuando yo no la resolví, la dejé estar, la estacioné en mi corazón, paso a un nivel de desprecio. Automáticamente, automáticamente, subo al próximo escalón. El enojo no pide permiso, el enojo va a subir, el enojo va a subir. Si yo no trabajo a tiempo, el enojo sube. Entonces, de algo que estaba en mi corazón, que lo dejé estacionar, esa irritabilidad, esa ofensa, esa molestia, con la persona o grupo de personas, luego pasa el enojo automáticamente a una situación de desprecio, raca. Jesús dice, bueno, acá ya andamos mal. Si dejas que el enojo se eleve a ese escalón solito, pase ese escalón solito, estamos en problema. ¿Cuál es la consecuencia? De la persona que dejó elevar el enojo de la ofensa o irritabilidad al desprecio, será culpable ante el concilio, dice la palabra de Dios ahí, o corte, dicen otras versiones. Y como el desprecio ya se transforma en algo público, ya exteriorizo el problema hacia la otra persona, el juicio involucra también a la otra persona. Es decir, no solo trae juicio sobre tu vida, sino que trae juicio sobre aquella persona que estás despreciando. Y tienes que hacerte responsable públicamente de tu enojo. Es decir, si me enojé con la otra persona y la desprecié, yo públicamente, si lo hice con la persona sola, públicamente tengo que ir y decirle, te pido perdón por no haberte tenido en cuenta. Ahora, hermanos, esto hay que hacerlo. Hay que hacer. Yo no lo puedo evitar esto, no lo puedo obviar y decir, no, que reconozca al otro. Si yo hice mal el paso, si yo tomé mal el paso, si fui yo el que me enojé, tengo que pedirle perdón a la otra persona públicamente. Escuchen, no al Señor, a la persona. Yo quiero a la persona porque ya es público. Involucra ya un grupo de gente. Y hay veces que cuando desprecio a las personas, lo hago incluso públicamente, delante de otro grupo de gente. Y debería también públicamente pedir perdón por haber maltratado, despreciado, ¿sí?, a la otra persona, no haberla tenido en cuenta. Cuando pasa esto delante de los hijos, por ejemplo, ¿cuántos matrimonios delante de los hijos se desprecian y se dicen de todo? Gracias a Dios no pasa nada. Pero en algunos sectores de otros planetas ha pasado esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si uno no resuelve esto y no le pide perdón a las cosas, si es el hombre el que guardó esa bronca, o la mujer le pide perdón al esposo, esto no se resuelve. Pero aún más, debe incluir a los hijos, porque si peleó delante de los hijos y despreció a la otra persona o menospreció a la otra persona delante de los hijos, debe decirle a los hijos, ¿saben qué? Yo me equivoqué y Dios está trabajando con mi carácter y mi forma de ser. Entonces, ¿por qué Jesús acá eleva el juicio personal a un juicio de concilio? Porque acá involucra a otras personas. Si uno ofende a la iglesia, uno tiene que pedir perdón a la iglesia. Esto no pasa, ¿verdad, pastora? Que está ahí sentada. Es parte de mi congregación visible en este momento. A los otros los veo por camarita, pero eso es lo lindo de eso. Entonces, si uno ofende, si yo me voy enojado de una iglesia, tengo que saber pedir perdón. Claro que esto no pasa. Y así ya la llevamos con los enojos, de atrás para adelante, sin resolver enojos pasados. Cuando yo ya desprecié un lugar, una persona que involucre hermanos en la fe, debo saber restaurar eso. Hasta este segundo escalón, todavía se puede restaurar o reconciliar. En este caso, a veces tiene que ser público. La reconciliación tiene que involucrar a otros, a las personas a las cuales menosprecié. ¿Estamos conmigo? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Esto te va a ayudar mucho en tus relaciones si lo puedes aceptar, porque vuelvo a repetir, el enojo le aparece a todos de distintas
formas, pero si lo dejo que se escalone, va a transformarse en un desprecio hacia personas o grupos de personas. Y el tercer y último nivel, Jesús acá dice, cualquiera que diga fatuo, y ahí termina Jesús, por lo menos esta parte, no dice a los hermanos, fíjense, qué interesante. En los otros dos sí dice a los hermanos, acá dice no, cualquiera que diga fatuo, ¿no? Y dice será culpable y después sigue, ¿no? Acá no incluye al hermano, uno se preguntará por qué, en realidad, qué significa que uno anda. Ahora vamos a ver esto muy claro. La palabra fatuo ahí es moros, diga conmigo moros. La palabra moros en griego significa un odio, un rechazo, una bronca interna que lleva a uno a maldecir o a insultar a la persona con la cual me enojé y a la persona a la cual desprecié. El escalón siguiente ya es moros, es un insulto, es maldecir a esta persona que supuestamente era mi hermano, supuestamente era mi hermano. Es esa condición de odio. A veces uno se da cuenta, como pastores o en el caso mío en muchos otros contextos, me doy cuenta que hay gente que alberga odio, ya no es ni un enojo pasajero que se puede resolver, ni tampoco es un desprecio, llegó al punto, lo dejó escalar la persona, lo dejó subir esa escalera hasta que se convierta en un odio interno. Vuelvo a repetir, la persona que odia no tiene que estar con carita, o sea, así enojado, voy a matar a alguien. No, el que está en una posición de odio muchas veces está disfrazado de una forma muy amable. Hablan, hasta algunos hablan bajitos, uno dice, wow, qué linda persona, ¿no? Pero cuando se deja estacionar ese enojo, se convierte en desprecio, el odio ya es direccionado. Quizás con las otras personas actúo bien, pero yo direccioné mi enojo, mi desprecio y luego mi odio hacia una persona o un grupo de personas. Y cuando tengo la oportunidad, largo toda esa condición interna de odio y ahí uno de repente escucha gente que hasta maldice. Llega a una condición de maldecir, con una bronca que uno dice, pero ¿será esta persona que esté tan así? Dejó acumular el enojo, despreció y el enojo se le subió del enojo, de la irritabilidad al desprecio y del desprecio al odio. Y ya la otra persona directamente la aniquila en su corazón. Le da bronca, le da odio. No lo trabajó eso. Ahora, en este escalón es muy difícil resolver el problema. En este escalón es muy difícil ya resolver. Por eso hay que resolverlo en los dos escalones anteriores. Quiero que me prestes atención acá, es muy importante. En los dos escalones anteriores, cuando estás enojado, o aún cuando llegaste a un punto de despreciar a otra persona, todavía estás a tiempo de resolverlo. En este escalón es complicado. No digo que es imposible, pero de acuerdo a lo que dice Jesús acá, es complicado. Incluso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 5:11 que no se junten con ninguno que llamándose hermano, escuchen, llamándose hermano, no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere, y da distintas cosas, pero entre ellas dice, fuere maldiciente o una persona que insulte. Si tienes un hermano que maldice a otros hermanos, con ese ni te juntes a comer, dice ahí, 1 Corintios 5:11. Ahora, nosotros a veces decimos en el amor de Cristo y nos juntamos con gente que tiene odio adentro y te contaminas grandemente y empiezas tú a subir esa escalera, cuando antes no estabas en esa escalera. Es muy importante agarrar esto a tiempo, porque cuando ya estás en una condición de odio, es muy difícil. Jesús dice que la consecuencia para aquel que está en esta condición de odio, ¿cuál es? ¿Cuál es la consecuencia? En el otro, en uno era juicio, en el otro era el concilio y en este ¿cuál es? El infierno. Ah, Jesús se ponía, ¿no? Si tomamos bien literal lo que Jesús dice, el infierno va a estar muy poblado.
Va a haber bastante gente con odio. Creyentes, ¿eh? Hermanos, supuestos hermanos. Jesús no los considera hermanos en este punto, porque dice, aquel que dice fatuo no dice a su hermano. Es el único punto donde no dice a su hermano. Porque una persona que maldice ya no puede ser considerada como un hermano. Ah, este pastor se puso duro hoy, ¿no? Bueno, más duro está Jesús, digamos. Jesús lo mandó al infierno a la persona que es así. Pablo dice con el que se llama hermano y maldice, da otros casos también, fornicario, borracho, ladrón, pero el que maldice, es interesante que pone al que maldice ahí. Se llama hermano y maldice, con ese no lo consideren ni hermano ni se sienten a comer con él, o ella. Entonces, la Biblia no juega con este tema. Cuando uno está en una condición de odio, de bronca y llega a maldecir, Jesús dice, el que dice fatuo, moros, el que maldice, no le pone a los hermanos ahí, porque si no, todavía habría opción de llamarlo hermano. Pero la persona que ya llega a una condición de odio, van a ver que es una persona que solo se aísla de los hermanos. ¿Me están siguiendo todos allí? Solo, o sola, se aísla de los hermanos. Porque ya no aguanta, porque ya no puede estar entre los hermanos. Jesús no la considera, dice, esta persona que maldice, no la puedo considerar hermano porque ya they deserve, ellos merecen el infierno. Es interesante que la palabra acá, fatuo, moros, viene de una mitología griega, de un dios falso, ¿no? Que era el dios de la oscuridad, el hijo de Nix, Nix es oscuridad, el dios de la oscuridad. Entonces la persona que está en una condición de moro, no estoy hablando acá de los pueblos árabes ni nada, se ha aplicado esta nomenclatura a varios grupos, pero el que tiene una condición de odio en el corazón está en oscuridad. Por eso Jesús acá utiliza esa palabra y por eso la consecuencia es tan grave. La consecuencia en este caso es tan grave. Trae juicios que muchas veces son irreversibles. La solución es ponerte de acuerdo. Dice, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Dice, ponte de acuerdo con aquel que tienes diferencia. Y yo conmigo me voy a poner de acuerdo, vamos, me voy a poner de acuerdo. Antes que, dice Jesús acá, tu adversario te entrega al juez. Ponte de acuerdo pronto, dice la Biblia. Pronto. O sea, que no dejes que el enojo suba esa escalera hasta un punto que quizás sea irreversible. Porque dice que en esta escalera uno te entrega al otro hasta que terminas, ¿dónde? En la cárcel. Así que aquellos que están en el último escalón están encarcelados. Dice la Biblia ahí que no saldrás hasta que no pagues tu último céntimo. Es decir, que el encarcelado es muy difícil que salga de la cárcel. Eso es lo que quiere decir Jesús ahí. La persona que guarda odio en su corazón está en una cárcel de oscuridad, está atada por el enemigo. El adversario lo tiene acorralado, atado. Pero esa persona pudo ser libre en los dos escalones anteriores. Así que esta palabra es una advertencia para cada uno de nosotros que sepamos trabajar con el enojo. Con el enojo. No te quedes encarcelado del odio. A veces uno dice, bueno, ¿qué hago entonces con este que me odia? Está en esa cárcel. Tú lo puedes perdonar, pero ya, de acuerdo a la Biblia, no es considerado, por lo menos para Jesús, como hermano. Es una persona que está tan atada, tan separada, tan encarcelada de la oscuridad, que no se puede considerar como hermano. Según Pablo, con esa persona no te puedes ni sentar a comer. Entonces, ¿qué tiene que hacer el creyente cuando tiene a alguien que lo odia? Lo tiene que perdonar, pero rara vez se va a poder sentar a comer o no lo va a encontrar porque está encarcelado por las tinieblas. Espero que sea claro con todo esto.
Entonces, cuando hay gente, porque vas a tener gente que te odie, no que te tenga un poquito de bronca, que te odie, ¿sí? Espero que no estés pensando en nadie de los que están al lado, porque los que están al lado todavía son hermanos. ¿Cuántos dicen el que está al lado? Eres hermano todavía, ¿sí? Todavía dile. Si está medio enojado contigo, dile, todavía eres hermano. No subas la escalera que el pastor está diciendo. ¿Mm? Pero ya cuando llegan a un punto de un odio, queda encarcelada esa persona. Muy raro salga de ahí. Jesús dice, no saldrás de ahí hasta que no pagues el último cuadrante. Pablo dice al que se llama hermano y te maldice, o sea que está en este nivel, ni te sientes a comer. ¿Qué haces con esa persona? ¿Lo vas, lo buscas? No, lo perdonas en tu corazón si te hirió y dejas que Dios trabaje con esa persona. Que Dios haga lo que tenga que hacer. En esta escalera, el odio o esa bronca acumulada es muy difícil de resolver. Por eso, tú que estás oyéndome, sea en Facebook o en Zoom, y has guardado enojo, haz lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4:26. Efesios 4:26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O lo que dice Jesús allí mismo, en el texto que estamos viendo, ponte de acuerdo con tu adversario, ¿cómo? Pronto. Y conmigo lo voy a hacer pronto. Y miren qué interesante lo que dice Jesús acá. Entre tanto que estás con él todavía en el camino. Está hablando de los hermanos. ¿Cuántos están en el camino del Señor? Mientras estás con él en el camino, arréglate pronto. Si no, uno empieza a subir esta escalera. ¿Cuántos cambiaron la cara en esta tarde y ya no tienen más la cara del gatito enojado que está ahí, verdad? ¿A cuántos le van a decir al Señor, Señor, mira, te entrego todos mis enojos? El enojo está, por eso el apóstol Pablo dice, enójense, pero no pequen, en este texto de Efesios 4. Enójense, pero no pequen. Porque el enojo, la irritabilidad, cuando la dejo estacionar, ¿sí? Cuando la dejo allí que se quede, se va a transformar después en pecado. Y en un pecado quizás irreversible si llegas al tercer nivel, donde tienes en tu corazón odio. Ahora, hay que examinar bien el corazón para trabajar con esto a tiempo. Y hoy es el tiempo para resolver los enojos, las irritabilidades. Estamos en tiempo de cuarentena, uno sabe que todavía con esta crisis mucha gente tiene encontradas sus emociones, se molesta por esto, se molesta por lo otro, o está buscando respuestas y no las encuentra, entonces se siente mal. Busca quizás alguna palabra acá, una palabra allá, y cuando no está uno satisfecho internamente con el Señor, por eso es tan importante que estés bien con Dios. Te vas a empezar a irritar. Y la irritabilidad generalmente se traduce hacia personas que tenemos cerca, hacia las relaciones, ¿sí? A veces uno se enoja con uno mismo, se molesta con uno mismo, pero después, cuando no lo resolvemos, empezamos a buscar culpables. Y de la irritabilidad pasas al desprecio y de desprecio a un odio, a una maldición. Así que quiero que en esta tarde podamos tener un tiempo de oración y que Dios sane, que Dios obre en tu corazón, en mi corazón, y que podamos resolver todo indicio de irritabilidad, de ofensa, de enojo. Y que no dejes que ese enojo suba la escalera a un punto irreversible. Yo he conocido gente que está en condiciones donde uno dice, wow, ¿de dónde salió tanto odio? Es que lo dejó escalar. Lo dejó escalar. Y al dejarlo escalar se transforma en enojo. Ahora, detéctalo a tiempo. Puedo darte un consejo, detéctalo a tiempo. Todos tenemos que detectar a tiempo esto. Porque el enojo viene, siempre hay gente que te va a hacer algo que no esperabas o te va a decir algo que no esperabas. Y esto pasa con la gente que tienes cerca, no con el que tienes lejos. Así que cuando te hacen algo que no esperabas y te molestaste, Jesús nos enseña un buen camino, que podamos entregarle esta carga a Él y que podamos ir con el hermano o la hermana y decirle, ¿sabes qué? Me molesté. Quiero resolver esto. ¿Sí? No quiero estar molesto. ¿Sí? Perdóname porque me he molestado por lo que tú me dijiste. Y si la otra persona es un hermano o una hermana en la fe,
bien con el Señor, también te va a pedir perdón. Y si no, quizás no te diga nada, te diga, qué bueno que te arrepentiste, quizás, ¿sí? No quiere restaurar, pero ya es cosa de la otra persona si quiere dejar escalar el enojo a otros niveles, ¿sí? Pero tú lo resolviste, tú te pusiste a cuenta, tú buscaste la reconciliación. ¿Por qué no oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra en este día, Señor, que nos ayuda a tener un corazón limpio, un corazón puro, un corazón libre de la bronca, del enojo, de la ofensa, de esta escalera, Señor, tan sutil, pero que lleva a matar relaciones, que lleva a matar sueños, que nos convertimos de alguna forma en asesinos emocionales o asesinos espirituales. Te pedimos perdón, Señor, por todo enojo. Si ha habido enojo en tu corazón, dile, Señor, yo detecto ese enojo, esa irritabilidad que tengo en este día y te pido perdón, Señor. Detecto esa ofensa, esa molestia y te la entrego a ti. Señor, no quiero que venga juicio sobre mi vida. Líbrame, Señor, del enojo, de la irritabilidad, de la disconformidad. Señor, llena mi vida, dile en esta mañana, dile, llena mi vida con tu presencia, que hoy pueda estar feliz, que hoy pueda estar bendecido, bendecida. Saber, Señor, que tú no me debes nada, porque me lo has dado todo, Señor. Hoy estoy completo, estoy pleno, estoy plena en ti. Dile, Dios, yo quito de mí toda irritabilidad. Si ha sido algo interno que no lo has expresado, es el momento para que lo resuelvas en tu corazón. Diga, Señor, esta situación de ofensa, de molestia, te la entrego. No me voy a estacionar ahí, dile, vamos, no me voy a estacionar allí, no voy a estacionarme en esa condición, orgizo, no me voy a estacionar, no me voy a detener en ese enojo. Te lo entrego, Señor, te lo entrego. No me voy a exasperar, vamos, ora en esta mañana, trata con eso en tu corazón. Y si ya has pasado, has dejado que esto haya pasado a otro nivel y has despreciado, menospreciado a gente, incluso verbalmente o con tus acciones, no has considerado lo que otra persona es en tu vida, dile, Señor, yo te pido perdón primero a ti, Señor, por esta condición de desprecio, pero también pido perdón a la persona. Y yo te desafío en esta mañana que tomes pasos correctos para que el enojo no escale a otro nivel. Y en este momento tú tomes un tiempo para pedir perdón a la otra persona. Si la tienes ahí, la puedes abrazar, o si no, después del servicio, en estos próximos días, no lo dejes estar. Habla con la persona y dile, ¿sabes qué? Te he menospreciado, no te he tenido en cuenta. Incluso no veo que eres útil para mi vida, eso es decirle inútil a la persona. No veo la utilidad tuya, no te considero. Te pido perdón, porque ya el enojo, la irritabilidad pasó a un lugar de desprecio. Y eso Dios no le agrada. Y Dios no quiere que tu vida, tu familia sufran este juicio. Por eso también el perdón aquí tiene que ser público. Y en este día que puedas orar por aquellos que han tenido odio en contra tuya, ponlos en las manos del Señor, Señor, aquellas personas con odio, las ponemos delante tuya, pedimos libertad de cadenas, Señor, pedimos que tengas piedad, que tengas misericordia. Yo oro, si estás en una condición así, que Dios tenga piedad y misericordia y te libre de las cadenas en el nombre de Jesús. Las cadenas de moros, las cadenas de la oscuridad en ese corazón cerrado, en el nombre de Jesús. Pero en cuanto a ti, hermano y hermana, perdona, perdona, perdona. Señor, soltamos perdón si hubo gente que nos maldijo, Señor, que nos insultó, que nos trató con odio. Señor, oramos para que tú tengas misericordia. Nosotros soltamos perdón en el nombre de Jesús, Señor. Aunque quizás ya en este nivel es muy difícil restaurar una relación, nosotros clamamos para que en tu misericordia, Dios, y en tu amor, tú permitas cambios en la vida de la persona que ha permitido el odio, la maldición en su vida. En el nombre de Jesús. Y declaro que en este tiempo serás un restaurador, una restauradora
de relaciones en tu casa, en tu familia y en la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Levanta tus manos y dile, Señor, yo seré un restaurador, una restauradora de relaciones para la gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos decimos gracias a Dios esta mañana? Gloria, gloria a Dios. Vamos a tener un tiempo para alabar al Señor, pero quisiera antes de ir a esto, si hay alguien que nos mira por Facebook en esta tarde, ya creo que es tarde, ¿no? Sí, ya es tarde, ya pasó el mediodía, sí, hasta hace unos minutos, que no conoce al Señor y que en este día dijo, wow, esta palabra, yo encontré un poco de enojo en mi corazón, no sé qué hacer. Mira, lo primero que hay que hacer es reconciliarse con Jesús. ¿Sí? Porque Jesús es el que nos puede librar de todos los enojos. Todos nos enojamos, dice el pastor. Es santo, ¿no? ¿El pastor también se enoja? A veces digo, bueno, lo mío es una ira santa. No, 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 no. También a veces uno se molesta, pero uno tiene que detectarlo a tiempo. Yo como pastor y como hermano en la fe he aprendido a agarrar esto a tiempo. ¿Sí? Lo practico en mi casa, lo practico en la iglesia y puedo tener un corazón sano, sin broncas, sin enojos contra nadie. Y eso lo puedo decir con total libertad. ¿Sí? He aprendido a resolver los enojos a tiempo. Y eso es lo que nos enseña la Biblia. Pero solo es posible hacer eso con Jesús. Si dejamos a Jesús que sea el Señor de nuestro corazón. Porque cuando este enojo pasa a ser un odio, ya Jesús nos reina. Pero si yo le digo, Señor, sé el rey de mi corazón, Él te puede ayudar a dominar el enojo. ¿Mm? Y ya no hay mal carácter o carácter introvertido que dejan guardar enojo, sino que lo tienes a Jesús, que dice la Biblia que Jesús es el príncipe de paz. ¿Mm? Lo tienes a Él que te da paz en los momentos de dificultad. Si nunca has hecho una oración para reconocer a Jesús como tu Señor, te invito a hacerla en este momento y a confesar a Cristo como el Señor. Si estás escuchando o si te tienes que reconciliar con el Señor, dices, híjole, yo ya pasé, sí, unas cuantas escaleras de enojo subí, ¿sí? Y necesitas reconciliarte, si este sermón te habló, ¿sabes qué? Con Cristo todo es posible y Él es capaz de romper todas las cadenas. Así que, si nunca le has hecho a Jesús el Señor de tu vida, o si te quieres reconciliar con Él, te invito a que conmigo hagas esta oración, la repitas con voz audible en donde estés y le digas a Jesús, Señor Jesús, te invito a mi vida, te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados, vamos, dilo, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por todo enojo. Y en este día, Señor, me convierto en un hijo tuyo por el sacrificio que has hecho en la cruz del Calvario, por la sangre que has derramado por mí. Acepto ese sacrificio y te acepto como mi Señor y mi Dios en esta tarde. Anota mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Dios, a ser tu discípulo. Y si estabas apartado, alejado del Señor, dile, Señor, hoy me reconcilio contigo y te pido perdón por mis pecados. Límpiame y ayúdame a tomarme de tu mano una vez más para caminar este camino con un corazón puro y libre de todo enojo, libre de toda ira, libre de todo odio. En el nombre de Jesús. Lléname con tu amor. Dile en esta mañana, lléname con tu amor. Y declaro en esta mañana que soy un hijo tuyo, una hija tuya, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Y si lo hiciste de corazón, te digo, bienvenido a la familia del Señor, ¿sí? Si no estás aquí cerquita, puedes buscar una iglesia, pero si estás conectado, ahora estamos haciéndolo virtual, te puedes conectar aquí cada domingo a las 11 de la mañana. Y si no, busca una iglesia donde puedas congregarte, ¿sí? Y que puedas seguir a Jesucristo cada día de tu vida. Amén. Bueno, levanta tu mano, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé sobre todas las cosas paz. Aleluya. Paz, paz. Dile paz a alguien que está ahí. Shalom, paz. Shalom, paz. Bueno, nos despedimos de los que estamos en Facebook. Que tengan un precioso domingo, libres de enojo, ¿sí? Que sean un día donde lo puedas disfrutar con tu familia, que puedas orar por la iglesia también en este tiempo, que estemos unidos más que nunca, ¿no? Y que sea un tiempo de bendición para tu casa, para tus hijos,
Sí, y que pronto nos podamos volver a ver, ¿no? Amén, amén. Como iglesia vamos a tener unas reuniones en parques, pronto lo vamos a anunciar también, le vamos a mandar los datos prontito, prontito. Que Dios los bendiga, que tengan un hermoso día. Los